Queridos amigos de Latinoamérica, estamos felices de poder contar con su sintonía. Vamos a iniciar el programa de hoy y el tema que trataremos es suerte o voluntad de Dios. Ya lo saben, no se vayan, aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Vamos a iniciar ya la discusión del programa de hoy, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo está la gente de la platea? ¿Está animosa ya para conversar? Gracias por mostrar tanto. Sí, dice, bueno, vamos a ver qué tal suerte tenemos en el programa de hoy. El tema que tenemos es suerte o voluntad de Dios. ¿Quién no le ha dicho a alguien que se va de viaje, que va a tomar un examen o que va a hacer alguna actividad? Buena suerte. ¿Qué quiere decir el buena suerte? ¿Qué ideas hay en la sociedad respecto a las actividades en el futuro y cómo van a ir? Ahora, ¿por qué hay gente con buena suerte y gente con mala suerte? También sería bueno saberlo. Conozco el caso de una chica, una amiga, que cualquier actividad que ella haga o realice debe de tener algo que tal vez le falle, se cae o cosas así. Entonces, por lo general le tienden a decir, tú eres la de la mala suerte, ¿no? O estamos en el grupo y llega una persona y sucede algo inesperado. Entonces decimos, llegaste y traiste mala suerte. Acá en el Perú le decimos el salado. El salado, o el piña. Hablemos algo respecto a las supersticiones que hay, ¿no? De pronto si tenemos un espejo y se nos cae y se rompe, ¡oh, qué mala suerte! 100 años de mala suerte. O incluso la sal. Una nueva, ha aumentado la superstición. O incluso la sal, ¿no? Que porque se te cae un poco de sal y tienes mala suerte. La de la escalera, ¿se acuerdan? Hay que pasar por debajo de la escalera. Los martes negros, clásicos. El gato negro. Martes 13, Hay algunas supersticiones que son así como medio racistas, ¿no? Si es gato negro y si pasa gato blanco, ¿qué significa entonces? Buena suerte. ¿No? Y pareciera que todos tratamos de encontrar la buena fortuna, la buena suerte, pero ¿será que la suerte realmente existe? ¿Verdad? ¿Qué esperamos en el día a día los seres humanos al buscar la buena suerte? ¿Qué nos motiva a buscar la buena suerte? Ahora, la buena suerte siempre está relacionado con que no me vaya a pasar nada, que me vaya a ir todo bien, que pueda ganarme los frijoles de una manera correcta, ¿no? Que pueda tener todo en una buena manera. Una actividad muy común. Voy por la calle, pongo dinero en mi bolsillo, pongamos unos $10, voy caminando, llego al lugar donde tengo que llegar, uy, no están los $10, uy, qué mala suerte. Pero Mauricio viene detrás mío y él se encuentra mis $10. ¡Qué buena suerte! Para él. ¿No? Entonces, ¿de qué depende la suerte? ¿Simplemente de una cosmovisión, de la visión que tienes de la situación? ¿O es realmente un factor determinante en el destino que compartimos en la Tierra? ¿O existe algo o alguien que maneja la suerte, tal vez? Justo esa palabrita que dijiste es muy importante a la hora de hablar de suerte, ¿no? Destino. El destino de todos nosotros. Entonces, nosotros, si bien es cierto, forjamos nuestro destino, ¿no? Entonces, trabajamos para nuestro destino y de alguna manera necesitamos este ingrediente que también es esencial para tener un buen destino, que es la suerte. Cuando hablamos de trabajo, no sé qué otra cosa podríamos mencionar. ¿Casualidad, bendición de Dios o suerte? Existe el hecho también de que, por ejemplo, relacionado con la suerte son los juegos de azar. Entonces se mezclan mucho porque decimos, vamos a ver qué tal me va en esta noche. Si tengo la misma suerte que tuve anoche, entonces la suerte es algo del día o es algo mental. ¿En qué será que se basa la suerte? ¿Será que interviene la inteligencia también? Y la gente pone la esperanza en algunos amuletos, en algunas cábalas. Cuando llega, por ejemplo, Año Nuevo, ¿qué cábalas tenemos que comer las 12 uvas? Las uvitas. Ponerte una ropa interior amarilla. La ropa interior amarilla o la roja en algunos casos, ¿no? Para los que están perdidos, vamos a aclararlo. Aquí en el Perú te pones la ropa interior amarilla para la buena suerte y te pones la ropa interior roja para la suerte también, pero en el amor, que te vaya bien, que encuentres pareja, te cases y otras cosas. También te pones la pijama, ¿no? Y agarras tu maleta sin nada y te vas paseando toda la cuadra. Pero en realidad eso funciona, o sea, se da el caso de que tú haces eso y sí funciona. Oye, pero si hay gente que lo hace, debe funcionar, ¿no? Ahora, ¿qué hay de aquellas personas que hacen de esto un estilo de vida, ¿no?
todo a su alrededor es suerte. Tienen el incienso chinito, ese que le vendió el chino, ¿no? Que dice que atrae, que aleja los malos espíritus. Y atrae las buenas vibras. Más allá tiene estampada en su pared su signo del horóscopo, ¿no? Más se compra todos los periódicos, prende la televisión en el horario del horóscopo. Puede llegar a ser un estilo de vida eso de la suerte. Ahora, ¿de dónde nacen todos esos amuletos, no? O sea, ¿a quién le vino por primera vez la primera buena suerte, no? ¿Quién fue el afortunado que tuvo suerte por primera vez? ¿Y quién fue el desafortunado que tuvo que pagar la buena suerte de ese bonachón? Incluso tengo una amiga que dice de que, por ejemplo, ¿no? Justo tuvo una presentación que tenía que cantar, algo así, y supuestamente ella se refiere de que la buena suerte era por la pashmina que tenía, no por una... Mira, los que practicamos deporte. Y siempre lo usan cada vez que tiene que hacer algo así. Nosotros practicamos, para los que no saben, Mauricio es un experimentado, elaborado, profesional jugador de vóley, una estrella aquí en la Universidad Peruana Unión. Muchas veces los que practicamos deporte y lo jugamos de alguna manera profesional en campeonatos, tenemos una prenda de la suerte. No sé si tú tendrás, pero cuando yo era joven, cuando practicaba deporte y tenía algún campeonato, yo tenía, me acuerdo, mi sudadera de la suerte y me la colocaba acá. Yo jugaba básquet, porque en ese tiempo era un poco más rápido, por obvias razones, ¿verdad? Entonces yo me la colocaba y en mi mente estaba la idea de que si yo no tenía mi sudadera de la buena suerte, yo no podía empezar a jugar. Ahora, justo de eso también sí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, siempre que salía a jugar, ¿no? Algún partido, solía ponerme un polo de manga larga por dentro, así muy futbolistamente, ¿no? Y me iba a jugar vóley, o sea, y cada vez que usaba un polo de manga larga, perdía, ¿no? Entonces, ¿influye de alguna forma tener algún elemento? ¿Qué pasa si pasa lo contrario, no? Que estás usando tu camiseta de la suerte y pierdes constantemente. ¿Sigue siendo tu camiseta de la suerte? Ya no, creo que la dejas, ¿no? Y buscas otra cosa que sea tu amuleto de la suerte. Muchas personas también tienden a utilizar lo que son aros o cadenas, porque dice que tiene una energía, ¿no? Algo como magnético, y esto también le atrae la buena suerte. Ahora, ¿existirá la suerte dentro del trabajo? Porque sucede que algunas personas, especialmente tal vez podríamos resaltar los comerciantes, los que tienen que hacer negocio. Ambos abren la tienda al mismo lugar, ambos tienen el mismo capital, ambos de repente tienen una idea de negocio muy interesante, pero solamente uno prospera. ¿Será que la suerte es, qué sé yo, es fruto del trabajo? Es voluntad de Dios. Dios decide quién tiene suerte y quién no tiene suerte. Hay que orar para que nos venga la suerte. ¿De qué se trata? Tenemos intervención de platea. Vamos a escuchar la pregunta. ¿Será que nuestro destino ya está predicho o nosotros mismos planeamos nuestro destino? Mira, qué interesante ver que las personas preocupadas por nuestra suerte, en realidad estamos preocupadas por nuestro destino. ¿Qué va a suceder con nosotros? Ahora, ella me hace recordar con su comentario a un amigo. Bueno, miren, que a veces suceden casos también. Tenemos un amigo en la universidad. Él desde primer año ha sido lo que aquí en el Perú llamamos piña. O sea, bien piña, o sea, bien mala suerte. Todo le salía mal. Me acuerdo, llegó, estábamos en el internado, llegó temprano, le dijeron no hay cuarto. ¿Ya? Desde ahí empezó, llegó, no había cuarto. Cuando logró encontrar cuarto en el internado, llegó, su cuarto no tenía puerta. Ya cuando le pusieron la puerta a los 2 o 3 días, vino a hospedar, llegó, perdió la maleta. Y todo el año se trataron de este tipo de actividades. Me acuerdo que al finalizar el primer año y salimos del internado, él fue uno de los primeros en ir, se bajó con sus maletotas porque le vinieron a recoger, te digo, sus maletas, ¿no? Y mientras bajaba las escaleras, ustedes que están en la universidad se podrán imaginar, pero las escaleras del internado de varones son largas, ¿no? Y de ahí viene una bajada. Entonces, el carro lo esperaba lejos del internado y él tenía que ir todo ese trayecto, unos 15, 20 metros hasta el carro. Y él andaba con sus maletas, cuando las maletas se le rompen, las manijas se le rompen, se caen las maletas y se abren las maletas. Y todas las cosas que tenía. Y así los últimos 3, 4 años. Era tan piña que nosotros le decíamos el cuervo. Porque todo lo que hacía iba mal. Empezó a dar estudios bíblicos en su iglesia, me acuerdo. Y él llegó emocionado. Estoy dando estudios bíblicos, esto que el otro. Y al otro sábado, triste. ¿Qué pasó? Es que mi interesado murió. Entonces, uno se pone a pensar, ¿de verdad existe esta cuestión de mala suerte? Porque siempre nos encontramos con que pareciera que hay algunas personas que se sienten destinadas a que todo les vaya mal. ¿Será que cuando tenemos mala suerte
¿será porque alguien o no sé quién nos querrá castigar por algunos actos que hayamos hecho y de pronto las demás no conocen o no saben? Podemos retar al destino, como por ejemplo, imagínate, una persona es una persona normal, está caminando por la calle y dice, bueno, mi destino es llegar a mi casa, llegar sano, a comer, seguir la rutina. Pero si me tiro a la pista y me comienzo a rodar como un loco, ¿estarías retando el destino? ¿O de repente hay alguien que te ha destinado de repente a hacer esa locura? ¿O tú estás retando el destino? No, hoy día destino no quiero llegar a mi casa bien, me voy a rodar por las escaleras. Algo que mencionaba también acá nuestra compañera sobre el destino, dice, si nosotros nos esforzamos y trabajamos, ¿estamos haciendo algo para trazar nuestro destino o es que ya está predicho? Ahora, el caso, por ejemplo, cuando se saca la lotería a alguien que tal vez no trabaja, un holgazán, entonces ese fue un destino que tuvo que hacer él, y también hay el caso en que las personas se esfuerzan y obviamente esperan pues tener una buena recompensa, ¿verdad? En el caso del señor holgazán que se gana la lotería, ¿será que alguien le está dando alguna oportunidad o es que por qué esta persona gana realmente? Ahora, cuando hablamos de destino, muchas veces hay que contemplarlo desde el punto de vista ajeno a nosotros, ¿no? Por ejemplo, hablemos del budismo, ¿no? O sea, nosotros nos manejamos con una vida normal, pero existen nuestros enemigos que compran esos muñequitos, ¿no? Y que dicen, y que nos ponen una brujería y que nos empiezan a meter alfilercitos y sentimos, están influyendo en nuestra vida, en nuestro destino. Porque seremos marionetas del... ¿Han escuchado esa expresión? Los seres humanos somos marionetas del destino. No importa lo que hagamos, igual en el mismo hueco todos terminamos. He escuchado que también, que nosotros, por ejemplo, somos como una casita que hay, en una casa de muñequitas. De que como que si alguien ve lo que hacemos y, no, quiero que haga esta cosa, y viene y nos mueve, ¿no? Miren, eso me hace recordar un poco el pensamiento griego, ¿se acuerdan? De la mitología griega, cuando ellos explicaban lo que sucedía y ellos mencionaban, ¿no? Será la voluntad de los dioses. Un dios favorecía a fulano de tal, otro dios favorecía a fulano de tal, y los dioses se encargaban de observar y decidir quién ganaba la guerra, quién ganaba todo eso. Miren, esto de suerte y de destino, podemos hablarlo en un nivel un poco de repente más elevado. ¿Dónde entra a tallar lo que es la voluntad de Dios? En eso precisamente quería mencionar algo. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, alguien muere por un accidente de tránsito? Nosotros decimos, ese era su destino, o decimos, no, fue la voluntad de Dios. ¿Será que realmente esa ha sido la voluntad de Dios? Y mira, hay muchos cristianos que utilizamos esta frasecita, la voluntad de Dios, para excusar nuestra incompetencia, ¿no? ¿Te vas a graduar este año? No sé, hermano, será la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y te vas a casar ese año? No sé, hermano, será la voluntad de Dios. ¿Todo es voluntad de Dios acaso? ¿Y vas a aprender algún idioma? No sé, será la voluntad de Dios. Y si no salió, no, pues no era la voluntad de Dios, pues no es mi culpa, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega a intervenir la voluntad de Dios? Exacto, y también, miren, ¿hasta dónde el ser humano puede hacer algo para que la voluntad de Dios también se dé, ¿no? Si es que podemos en realidad ir en contra de la voluntad de Dios o modificar la voluntad de Dios. Miren, hemos entrado a una parte del tema que necesitamos un respiro, necesitamos irnos un corte. Así que ustedes en casa también tómense un corto break, vayan, tomen algo de la nevera, regresen, que regresamos después del corte. Estamos aquí en Controversia tratando un tema muy interesante. Regresamos después del corte. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando hoy es suerte o voluntad de Dios. Ya está con nosotros nuestro especialista, él es el licenciado Carlos Chumbe, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Qué gusto estar con ustedes nuevamente y estamos listos para compartir las inquietudes. Hemos escuchado varias opiniones, pero todas giran en torno a un par de palabras. Suerte, destino, voluntad de Dios, mala suerte. ¿Será posible que podamos determinar por asuntos del azar lo que nos va a venir, la fortuna o la mala fortuna?
Definitivamente cuando Dios creó al hombre, desde esa perspectiva, desde esa cosmovisión, nosotros encontramos en la Escritura que Dios creó al hombre con inteligencia, voluntad, capacidad de hacer. Recordemos que Dios hizo al hombre para que sea la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, nosotros con esa capacidad podemos hacer que las cosas marchen. Recordemos que las cosas las hacemos nosotros. Entonces no depende tanto de la buena suerte, sino de la disposición, de la voluntad, del empeño, de la dedicación del tiempo para conseguir lo que se quiere. Pastor, disculpe, he escuchado otras palabras de muchas personas y muy frecuentes, ¿no? Que dicen o suerte, o éxito, o bendición. Pastor, también normalmente una persona, digamos, exitosa, dice lo siguiente: cuando te desean suerte o bendición, son mediocres. Cuando te desean éxito, es de triunfadores. ¿Qué puedes decir al respecto? Por cierto, que las cosas sucedan depende de la dedicación, del esfuerzo, de la práctica. Por ejemplo, un buen cantante no sería buen cantante si no practica las horas que se requiere. Un buen futbolista no va a ser buen futbolista si no se disciplina, si no insiste, si no practica. Entonces, eso de la buena suerte en realidad está supeditado a una superstición más que a una acción concreta. Los éxitos que se logran en la vida se debe gracias al esfuerzo, al empeño, a la entrega con lo que uno se dedica. ¿Y qué de las casualidades? Lo vamos a colocar aquí. No pusimos el hecho de que yo pierdo $10, para mí es mala suerte. Lo encuentra Mauricio, que me estaba siguiendo, es buena suerte para él. Entonces, ¿dónde entra a tallar todo esto de la buena suerte en ese contexto? Parece que Mauricio se dio cuenta que eres descuidado. Entonces dijo, se le va a caer los $10 y ahí estoy. Ahí caemos otra vez en la oportunidad, ¿no? Pero hay ocasiones en que efectivamente la casualidad, como la entendemos, donde nadie planificó algo así, nadie planifica que se le pierda plata, pero está un elemento importante que es el descuido, ¿no? La falta de juicio, de precaución, donde que para ti podría llamarse mala suerte, pero buena suerte en este caso para Mauricio, que estuvo atento, ¿no? En el anterior bloque hice una pregunta que es muy controversial y se ve bastantes casos de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay del budismo, ¿no? La brujería, ¿realmente influye en nuestra vida? Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos nada que ver en un caso de rompimiento de pareja, digamos, y la chica en son de venganza agarra el vudú y empieza a hacerme brujería. ¿Yo sentiría lo que va a pasar? Bueno, ahí entramos ya a otro aspecto, digamos, en el conflicto entre el bien y el mal. Nosotros como cristianos tenemos la clara cosmovisión de que tenemos una lucha entre el bien y el mal. Sabemos de la participación de Dios, por eso es que oramos, ¿no? Nosotros oramos justamente porque sabemos que Dios nos va a escuchar, nos va a ayudar, pero de paso hacemos un hincapié que Dios no ayuda al que no se esfuerza. Pero también tenemos que aceptar que el diablo participa. Pablo dice que no hay que olvidar, no estamos desatentos a su trabajo, a su intención, a sus maquinaciones. Definitivamente, respecto al gurú, a la brujería, como poder maléfico, como una manifestación del diablo hacia ciertas personas que no tienen, por así decir, o diciendo claramente, la protección de Dios, no están dependiendo de la protección de Dios, están expuestos. Por eso existen los endemoniados, ¿no? ¿Puede haber esta participación del diablo ingiriendo en la vida de las personas? Puede que sí, en la medida en que nosotros le permitamos. Hoy en día, especialmente en nuestra cultura latinoamericana, y acá en el programa nos ven en diferentes países en Latinoamérica, y bueno, tal vez en lo posterior algunos países fuera apareceremos con traducción aquí, pero creo que en todos los países podemos encontrar algo, y es el hecho de que hay objetos que atraen la buena fortuna, dejando la palabra suerte a un lado, atraen la buena fortuna. El zapatito del bebé es común aquí en el Perú, ¿no? Que se coloca en el carro, la patita del conejo en la billetera, de 4 hojas. El encontrarse el trébol, la herradura en la puerta, sí. ¿no? Junto con lo que dice Caleb, también influye mucho lo que tiene que ver el estado de ánimo de la persona, para que pueda tener beneficios. Bueno, mire, este tema de la buena suerte o la mala suerte no es algo nuevo entre nosotros. Bíblicamente hay historia al respecto. Generalmente esto viene de influencia pagana, ¿no? Donde se pensaba que la injerencia de los dioses, ¿no?, tenían que ver con los quehaceres de los seres humanos.
Sin embargo, a esto se ha agregado pues amuletos, fetichismos, sortilegios, cosas que la Biblia, que el Señor claramente nos dice que no hay que usar, que no hay que tener en cuenta eso, que eso es una mentira, y de hecho que lo es. Pero aprovecho el momento para decir que ahora hay muchas personas, en este tiempo especialmente donde hay mucha cultura, mucha información, en la cual los seres humanos, o gran cantidad de personas, está dependiendo de la buena suerte, y debemos reconocer que es una gran industria de paso, ¿no? Las tiendas o las casas de juego, las loterías, ¿no? Donde la gente está esperando un punto, un impacto en su vida de buena suerte, ¿no? Los casinos, las tómbolas, los bingos. Exacto. Eso generalmente ya se conoce, es una distracción costosa. Ya sabemos de personas que han perdido su dinero, ha perdido hasta su casa, su familia, por caer en ese engaño. La mejor cosa que podemos hacer para conseguir buena fortuna es trabajar, ¿no? Pastor, quizá para no perder el hilo, ¿será que Dios maneja esto de la suerte? Porque recordemos, en el Antiguo Testamento se nos menciona un suceso en el que se perdió, bueno, se robó un manto, ¿no? Y se ocultó bajo tierra, entonces se echaron suertes, ¿no? Dios dijo que se echen suertes, entonces ¿es Él quien controla la suerte? Yara, gracias por esa pregunta, la esperaba de paso. En las Sagradas Escrituras, el pueblo de Dios no estuvo exento de creer en la suerte. Hay varios episodios, uno de ellos es el caso de Acán, para determinar quién específicamente cometió ese robo. De hecho, el primero en descubrir el robo fue Dios. Dios le dijo a Josué, si recordamos la historia ahí en Josué capítulo 7, que había un pecado. Y Josué estuvo esperando que el pecador se presente y diga, bueno, yo hice tal cosa. Pero debido a que estaba guardando un gran silencio y trataba de ocultarse en la multitud, sucede que ahí se fue buscando, no, se dio pasos tras pasos hasta conseguir efectivamente ubicar quién fue. Las Sagradas Escrituras nos muestran que hay ocasiones donde Dios, no es cuestión de buena suerte o mala suerte, sino Dios indica, os indica, identifica, como es en este caso, quién había cometido tal error, ¿no? tal pecado. Las Sagradas Escrituras también nos muestra, por ejemplo, cuando el día de Yom Kippur, ¿se acuerdan de los dos chivos? Uno, un chivo que representaba a Jehová, otro el Azazel, había que echar suerte entre los dos. Era una cuestión de designio, de indicación, que no tenía gran relevancia, pero que no era necesariamente el método más apropiado para determinar quién debe hacer tal o cual cosa. Muy bien, tenemos una pregunta aquí en platea, vamos a escuchar. Claro. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre profecía y predestinación? Gracias. Nosotros debemos entender que hay algunas palabras muy similes, ¿no? Cuando hablamos de destino, por ejemplo, o predestinación. En misión, Dios puede predestinar en misión. En destino, cada uno lo elige. Cuando hablamos de predestinación, por ejemplo, Dios predestinó que David sea rey, ¿no? Predestinó que, por ejemplo, Saúl también sea rey, y así. Él, para cumplir una misión, Dios propone, Dios indica, Dios elige, Dios determina, pero eso no significa que sea salvo o que se pierda. Esa es una decisión estrictamente personal, ¿no? Pastor, una pregunta. Hablando del el predestino o las profecías, ¿hay alguna manera de alterar el destino de alguna profecía? Creo que de manera práctica podemos decir que profecía es lo que Dios anuncia sobre el futuro, sobre lo que va a suceder según sus planes y proyectos en medio del conflicto entre el bien y el mal. Predestinación es la elección que Dios hace sobre determinadas personas para que jueguen un papel dentro de esa profecía, dentro del futuro, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Dios eligió
a David para que sea rey y también eligió a reyes paganos para que cumplan su propósito. Uno de ellos fue Ciro el Grande, por ejemplo, ¿no? Quienes tuvieron que cumplir un rol dentro de la profecía divina, ¿no? Pastor, disculpe. Por ejemplo, vemos el caso de un bebé, ¿no?, que nace con síndrome de Down. ¿Por qué si él no tiene la culpa realmente? ¿Es su suerte o es que la voluntad de Dios está sobre la suerte o la interpretación que tengamos sobre ese Buenísima pregunta. Yo quiero referirme a un caso donde los discípulos hicieron una pregunta similar. Estaba andando Jesús con sus discípulos y vieron a un ciego de nacimiento. Y la pregunta que se hizo en aquel entonces era parecida a la que tú haces, ¿no? Señor, dijo uno de los discípulos, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, ninguno de los dos, sino que esto ocurre con él para la gloria y la honra de Dios. Y Jesús lo sanó. Eso nos ayuda a entender lo siguiente, aun cuando los seres humanos sufran inocentemente por causas extrañas, porque hay que entender también que el diablo participa en cierta forma en la conducta humana, Dios lo soluciona. Creo que eso es lo más esperanzador que puedo decir, ¿no? Dios soluciona el problema sea cual fuere, aun cuando pareciere complicado, difícil e imposible de solucionar. Para Dios no hay nada imposible. Tenemos que ir cerrando el bloque, así que vamos cerrando la idea de suerte como conclusiones, porque de repente nos ve alguien en casa ahorita en la televisión o en el internet y cree que tiene mala suerte y está pensando en cómo cambiar su suerte, o estamos creyendo que en realidad, bueno, nos tocó vivir así y esta es nuestra mala suerte. Nos enseña la Biblia sobre lo que es la suerte. Respecto a esta pregunta, el rey David, como fruto de su experiencia, para aquellos que sienten que tienen mala suerte o aquellos que le va consecutivamente mal, David escribió esta fórmula que funciona. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Estoy leyendo Salmos 37, 3 al 5. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Luego dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esto de confiar en Jehová, deleitarse en Jehová, encomendarse a Jehová, implica relación. Implica también obediencia, seguir una línea que Dios ha trazado. Irse bajo esa dirección para ver los resultados. La Biblia nos enseña algo que es real. Todo tiene su causa y todo tiene su efecto. O toda causa tiene su efecto. Si no trabajamos en base a eso, no vamos a tener resultados positivos. Muchas gracias, licenciado, por haber estado aquí con nosotros en el programa. Ustedes en casa no se vayan, el tema que estamos tratando recién empieza. Estamos conversando sobre la suerte o la voluntad de Dios. Volvemos después de un corte aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando hoy es la suerte o la voluntad de Dios. Ustedes ya saben que sus comentarios lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Chicos, creo que el bloque anterior nos aclaró algunas cositas que necesitamos saber sobre lo que es la suerte y todo ese tema, ¿verdad? Ahora, hay algo que necesitamos empezar a conversar, que es la voluntad de Dios. Si la suerte no existe, ¿eso quiere decir que todo lo que sucede es voluntad de Dios? Por ejemplo, los chicos de Platea aquí, la mayoría son de administración. ¿Por qué estudian administración? ¿Será la voluntad de Dios que estudien administración? ¿Será que ustedes no decidieron estudiar lo que estudiaron? ¿No tuvieron otra elección? Dios predestinó que ustedes sean administradores y no tenían opción. ¿Por qué no estudian teología o medicina o qué sé yo, tantas carreras? Dios predestinó su futuro para que sean administradores y nada más. Ahora, van a terminar y varios no van a tener trabajo. Entonces, Dios predestinó que estudiaran administración 5 años para que al final no tengan trabajo. En cuestión a eso, Caleb, hay algo que también muchos jóvenes tienden a preguntarse, ¿verdad? Por ejemplo, tienen que tomar una decisión. ¿Qué carrera debo de seguir? Y anotan unos papelitos, los nombres, a ver, administración, medicina, y oran. Dios, teología, por favor, teología ayuda. también. Teología. Claro, teología también, claro que sí. Y oran, oran y le piden a Dios que los ayude a tomar una buena decisión a través de un sorteo. Del Team Marín. ¿Estará correcto eso? Bíblicamente nos afirma que está correcto. ¿Es acaso voluntad de Dios la decisión que vaya a salir? Justamente ahora, esto quería llegar, discúlpame que te corte, es de que, por ejemplo, a veces nosotros, hablo de los cristianos, porque muchos me lo han dicho, cuando estamos jugando el POG
póker, ¿no? El casino, eso. Muchos dicen, no puedes jugar eso. Interesante, ¿no? Que hay que darnos cuenta cómo es que aún cristianos estamos envueltos en temas como que de suerte y muchas veces no le damos la importancia de vida. Ahora, Caleb, cuando yo estaba en colegio, o sea, hace poquito, había una teoría que me dejó pensando un buen rato hasta ahora. Ratazo entonces, hermano, si de colegio hasta ahora. ¿Existe realmente alguien que está leyendo nuestra historia, por ejemplo, ¿no? Entonces Mauricio empieza a hablar, a hacer una pregunta en controversia y se pone a pensar acerca de lo que estoy haciendo. Algo así, ¿no? Alguien que está leyendo lo que está sucediendo en nuestra vida. Cosa que nosotros estamos viviendo de la nada, ¿no? O sea, porque se sabe que ya... estaremos viviendo algo que ya está escrito. Ahora, también muchas personas, como dice Yuli, ¿no? Esperan que, digamos, entre comillas, la voluntad de Dios les señale o les dé un mensaje para poder decidir. De repente, la voluntad de Dios, ¿no será que Él espera que nosotros tomemos buenas decisiones? Justamente vamos a entrar un poco al tema del romance, ¿no? Por ejemplo, hay alguna señorita de que dice, no, ahora no sé con quién estoy, cuál de los tres. No sabe con quién está o no sabe con quién estar. No, con quién estar. Ah, ya. Entonces dice, a ver, Dios, ayúdame. Ora mucho, supuestamente, dice, ya, el primero que se siente conmigo a la mesa, ese será, ¿no? El que se ponga la camiseta de cuadrito, ese es, porque es la voluntad de Dios, porque le he pedido a Dios. ¿Será una voluntad de Dios eso? Miren, hay algo interesante, no sé si ustedes han escuchado sobre el Magic Ball. Es una pelota de billar, una bola de billar grandota, la número 8, que por un lado tiene el número 8 y por el otro lado tiene 3 respuestas. Sí, no, pregunte más tarde. ¿No? Sí, no, pregunte más tarde. Y hay personas que a la hora de tomar decisiones sacan su Magic Ball y están, ¿sí o no? Sí, allá. No, pregunte más tarde. Entonces, y esto no sucede solamente en un mundo secular, sucede a cristianos. Ahora, algo que leí una vez y parece pertinente que lo podamos mencionar. Se cuenta que una vez había un joven cristiano que trataba de encontrar la voluntad de Dios porque descubrió que la suerte no existía. Entonces agarró su Biblia y dijo, Señor, voy a abrir la Biblia y el texto que tú me enseñes va a ser tu voluntad para mi día hoy. Y él abrió la Biblia, puso el dedo y decía, y Judas fue y se ahorcó. Y él se quedó, ¿qué cosa? No, se ha equivocado. El siguiente, seguro, hay algo aquí, hay una jugada. Entonces vuelve a hacer lo mismo, coloca el dedo, ahora ve y haz tú lo mismo. O sea, la voluntad de Dios era que se ahorcara. ¿Así se busca la voluntad de Dios? Bueno, tal vez las personas tratan de manipularla, ¿no? Tratan de manipularla a su interés, ¿no? O justificarla de repente, justificar lo que Dios quiere hacer con lo que yo en realidad estoy buscando. Ahora, si bien es cierto, nosotros no creemos en la predestinación, o sea, nosotros no buscamos que lo que ya está escrito, no, o sea, nosotros vamos a tener un fin exacto, ¿no? Entonces, ¿qué hay con estas profecías? Si han sido escritas y se tienen que cumplir sí o sí, entonces, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Muy bien, ahora, cuando encontramos en la Biblia la palabra bendición, también encontramos maldición, ¿se acuerdan? Sí. En Deuteronomios se utiliza, ¿no? Pongo a ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, ¿será que Dios bendice y también Dios maldice? ¿A quiénes bendice Dios y a quiénes maldice? ¿O qué tenemos que hacer para lograr una maldición? Entonces, en eso parece de que muchas personas pueden tomar como suerte a la bendición que Dios nos está dando y como mala suerte a la maldición que de pronto Dios hace, ¿no? ¿Y qué hacemos con el sentimiento de ausencia de Dios, ausencia de estas cosas, de las bendiciones, de las maldiciones? Creemos que estamos abandonados. Mira, en el mundo. Hay un pensamiento que ahorita me acabo de acordar, que entiende la bendición de Dios nada más que como un concepto vano y podríamos decir hasta estúpido en algunas veces. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue escrito bajo el contexto, ¿verdad?, del tiempo, etcétera, etcétera. Pero hay una figura literaria, si es que puedo llamarla así, que es el hebraísmo, que es señalar todo como voluntad de Dios. Si estamos enfermos, es voluntad de Dios. Si el corazón de Faraón se endurece, es voluntad de Dios. ¿No será que echarle la culpa a Dios todo lo que hace simplemente es una manera de entender que el ser humano trata de vislumbrar en lo que sucede o no sucede para lavarse, quitarse la responsabilidad? Discúlpame, Jürgen, tenemos una intervención en platea, ¿sí? ¿Puede vivir una persona sin intervención divina? El caso de los no creyentes. Bueno, ¿y por qué no en el caso del creyente? Claro, ¿Puede vivir una persona? Hay personas que piensan que Dios definitivamente nos creó, pero nos ha dejado abandonados acá en la tierra. Hay muchas... Y que depende todo de nosotros acá.
Conozco personas, incluso parientes muy cercanos, de que no creen en Dios, pero sí creen en una fuerza superior, quien sí les ayude, les brinda, e incluso quien les dio la vida. También podríamos mencionar el hecho que todo ser humano tiene cierta curiosidad por saber qué va a suceder después. ¿Dónde voy a llegar? ¿Qué va a ser mi vida a 5 años? Porque hoy empiezas una relación de novio o de novia y no estás seguro que te vas a casar con esa persona o que vas a tener familia. Hay cierta incertidumbre y muchas veces el afán de querer saber qué va a haber en el futuro hace que busquemos herramientas o algún medio que nos permita asegurarnos el éxito o la fortuna en el futuro. Ahora, ¿qué hay de esta preelección que hace Dios con algunos de nosotros? Por ejemplo, yo me llamo Jeremías y Dios me llamó para que yo sea sí o sí pastor, ¿ok? Y yo digo, no, pero no puedo ser pastor o algo acá. Pero dice, no, yo te elegí para que seas pastor y te voy a poner un carbón en la boca y vas a ser pastor. Entonces, ¿me está forzando de alguna forma a hacer la voluntad de Dios? Ahora también, ¿qué pruebas tenemos para saber si las bendiciones que tenemos en nuestra vida vienen de parte de Dios o de parte del enemigo? En cuestión a esto también vemos que hay muchas personas que aparentemente son bendecidas. ¿Será que realmente es una bendición, es la voluntad de Dios? En el caso, por ejemplo, de las personas que se dedican al narcotráfico, tal vez al abuso de niños. Bueno, tantas cosas que hay y solventemente. Y que sin embargo se encuentran bien, Mira, sobre todo económicamente. ¿Cómo medimos que una persona es bendecida? Muchas veces creemos que una persona porque tiene solvencia económica es bendecida. ¿Será esa la única manera de medir las bendiciones de Dios? Claro, podría ser una superficialidad, pero vemos frecuentemente acaso personas que dicen, Dios me bendijo espiritualmente. Ahora, pongámonos en este contexto de que todo lo malo siempre tendemos, por motivos humanos, tendemos a echarle la culpa a Dios. Y más aún, cuando nosotros llegamos a creer en Él, empezamos a confiar en Él, nos empiezan a suceder un montón de cosas. La muerte de nuestros hijos, choque de nuestros bienes, caída de la bolsa de valores, todo nos va mal. Pongamos de ejemplo el caso de Job. Interesante lo que estás mencionando. Nosotros tenemos que irnos a un corte, pero antes queremos escuchar a un amigo aquí en Platea que quiere también aportar a la conversación. ¿Será que nuestros familiares que murieron ya influyen mucho en nuestro destino, guían nuestro destino? Mira, ¿no? El conocimiento, la necesidad de tener la seguridad de que donde yo voy a estar bien, que lo que voy a hacer está protegido, que la decisión que yo voy a tener es correcta. Y es más, hay un tema que lo estamos dejando para el final, para el especialista que viene en el siguiente bloque, que es el sentido de si existe la bendición de Dios y la maldición de Dios y la suerte no existe, entonces ¿dónde acabamos todo? Si es cierto que hay gente que se va a salvar y gente que se va a perder, ¿será cierto que hay personas que nacieron para perderse y personas que nacieron para salvarse? Con esto y más, vamos a volver después del corte. No se vayan, esto es Controversia. Estamos tratando el tema la suerte o la voluntad de Dios. Volvemos después del corte. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso en Controversia. Este es el último bloque del programa de hoy. El tema que hemos tratado es la suerte o la voluntad de Dios. Ya está con nosotros para contestar a las últimas dudas del programa el licenciado Jesús Anco, docente en la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias y la oportunidad de poder estar con ustedes. Esperemos que juntos podamos resolver algunas inquietudes que ustedes tienen. Empecemos hablando de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Porque estamos viéndolo todo dentro de un marco de lo que va a suceder. Me va a ir y me va a ir mal. Si me va bien, ¿es voluntad de Dios? Si me va mal, ¿es voluntad de Dios? ¿Dónde entra a tallar mi decisión en todo esto? Bueno, la voluntad de Dios siempre ha sido de que el ser humano pueda prosperar, de que sea el Señor de este mundo.
de que pueda todo lo que él haga pueda trascender no solamente en él, sino en todos los que están a su alrededor. Sin embargo, hay un elemento que a veces no consideramos, que es el hecho de que nos encontramos en un conflicto. Y a veces centramos solamente la voluntad de Dios o lo que nos acontece a la voluntad de Dios, pero nos olvidamos que hay otro poder, y el poder es el del enemigo, que lo identifica la Biblia como Satanás, el cual también está interesado en que nosotros no podamos obedecer a Dios y a sus designios. Pastor, quizá hablemos concretamente en un caso bíblico, ¿no? En el segmento pasado puse el ejemplo de Jeremías, ¿no? Personificado en mí, pero en la Biblia nos habla acerca de Jeremías, ¿no? Hay un versículo que dice: mucho antes que tú nacieras, yo ya te había elegido. Entonces, ¿dónde queda la voluntad de Él para seguir o no ese propósito? Muy bien, las elecciones de Dios no interfieren con la elección de cada persona. Jeremías pudo haber dicho que no. Como en la historia, ustedes pueden también encontrarse con varios personajes que se negaron a hacer lo que Dios dijo, ¿no? Le dijo, por ejemplo, al rey Manasés: haga esto. Pero dijo: no, yo no hago eso. Dios tiene un plan para cada persona. Sin embargo, cada persona decide si realiza ese designio de Dios o no. Pastor, disculpe, hablando un poco sobre la predestinación, ¿será que hay personas predestinadas a ser salvas y otras a simplemente perderse o morirse para siempre? Bueno, es una interesante pregunta. La Biblia nos habla de predestinación solamente en el Nuevo Testamento. Hay 6 versículos. Pero ninguno de esos versículos nos habla en el contexto de salvación de una persona. O sea, no es que Dios elige tú te vas a salvar y tú te vas a perder. No aparece eso dentro de la Biblia. La predestinación de Dios es que todos se puedan salvar. La predestinación de Dios está a través de Jesús, quien ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo para que trajese salvación a todos, absolutamente todos. Pastor, los seres humanos tendemos a ser prejuiciosos. Hay personas que son feligreses fieles que se desvían del camino de Dios. Y hay personas por las que no dábamos ni un centavo y se convierten a Cristo y son uno de los más fieles y consagrados al Señor. ¿Esto es voluntad de Dios? Buena su pregunta. Creo que esto nos puede enseñar a estar prevenidos, que nadie tiene la salvación asegurada. La salvación es un proceso en el cual uno tiene que perseverar constantemente. Hay un pasaje en la Biblia que nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El mismo Pablo mencionó una vez: no sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, al final venga a ser reprobado. Esto nos ayudaría a poder perseverar en la fe que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros discernir cuándo es la voluntad de Dios y de paso nos está sucediendo algo que no deseamos? Muy bien. A diferencia del Antiguo Testamento que se presenta dentro de la misma Biblia y que buscaban la voluntad de Dios a través de la suerte o a través de lo que dice el profeta, el vidente, hay que visitar al vidente, mencionaban ellos. Nosotros tenemos una gran ventaja. Tenemos la Biblia. Aquí está la voluntad de Dios. Entonces necesitamos escudriñarla y poder buscar en ella los principios para que puedan regir nuestra vida, nuestra familia y todos los planes y proyectos que nosotros tenemos, sin dejar de considerar que la elección va a ser nuestra. Muchas personas se preguntan: está bien, no existe la suerte, hay cosas que suceden al azar, pero no tiene nada que ver con tener buena o mala suerte, pero también existe el tema de la bendición de Dios y la voluntad de Dios. Pero ¿qué hay de aquellas personas que aman a Dios, lo han aceptado en sus vidas, están estudiando la Biblia, pero pareciera que su suerte no cambiara? Lo que me menciona me hace recordar a José. ¿Sabían que José pasó prácticamente 13 años de su vida entre cárcel, entre esclavo y todo ello por hacer la voluntad de Dios? 13 años, wow. Sin embargo, él no dejó de hacer lo correcto. Tarde o temprano, toda persona, todo joven que decide hacer la voluntad de Dios siempre gozará de su bendición. A veces es necesario que esperemos un periodo. Pastor, en el primer bloque hablamos de un ejemplo en el Antiguo Testamento que era de Acán, ¿no? A la hora de robar este manto que era botín de esa batalla. ¿Acaso es Dios un Dios un poco caprichoso que usa muchas veces la suerte para lograr lo que Él quiere hacer? Por ejemplo, Él dijo: no tomen nada del botín.
pero llegaron a tomar el botín y lo ocultaron. Entonces, como él ya había dicho que no, entonces sí o sí siempre se tiene que cumplir esto. Así sea usando la suerte, ¿no? Tu pregunta es que ¿por qué se utilizó la suerte en ese caso? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, el Señor siempre empleó los métodos que la cultura tenía. Recuerda que en aquel tiempo todavía no se tenía pues 66 libros de la Biblia para que entonces puedas tú buscar la voluntad de Dios. No lo había. Entonces era necesario recurrir a una práctica que ellos realizaban. Y entonces fue el echar suerte. Pero recuerda de que ese echar suerte era buscar la voluntad de Dios. De Dios. Entonces, ¿podríamos decir que en la actualidad también Dios podría usar la suerte para brindarnos algún tipo de bendición? Hay momento cuando tú no encuentras más evidencia dentro de la Biblia, cuando escapa ya lo que viene a ser la palabra de Dios. Entonces, tú puedes emplear entonces ahora otro método para saber, bueno, tengo estos, por ejemplo, 2 carreras que poder estudiar. Las 2, yo creo que voy a hacer las cosas bien, voy a ser fiel a Dios en ambas. Entonces tú puedes decidir. Ahora, no necesitas quizá utilizar la suerte, pero solamente necesitas recordar que es tu decisión en ese caso. Cuando hablamos justamente reforzando el tema de la decisión y justamente en el tema de carreras, siempre los jóvenes, que somos mayormente los que estamos viendo este programa, nos encontramos frente a la elección, esta carrera o esta carrera, o mi religión, o asistir a clases, o serle fiel a Dios, o serle infiel a Dios, o la señorita A, o la señorita B, ¿no? Y de igual manera para al momento de escoger pareja, al momento de escoger una carrera, siempre nos tenemos que encontrar con decisiones, ¿no? Y muchas veces nos coloca en una situación complicada, porque un joven cristiano que acaba de ver el programa dice, bueno, la suerte no existe. Lo que existe es consecuencia del trabajo y la bendición de Dios. Ahora, ¿cuál elijo? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Mándame un mensaje de texto, un correo para saber qué quieres. Dios no utiliza esos medios. ¿Cómo puedo estar seguro que lo que yo voy a decidir es en realidad la voluntad de Dios? Tu elección en primer lugar tendría que estar basada en los principios bíblicos. Y en la Biblia encontramos muchos principios que nos muestran cómo debe uno elegir una pareja o qué de repente carrera no está muy de acuerdo a los principios que Él establece en su palabra o en sus mandamientos. O voy a tener dificultad para poder seguir a Dios a través de esta carrera. Entonces digo, bueno, no, me abstengo de ello. Eso en primer lugar, buscarlo dentro de la palabra de Dios. Y lo segundo, pues, es ser fiel a Él y poder tomar la decisión. Recuerden de que no es que Dios te está obligando para que tú hagas esto. Dios está queriendo lo mejor para ti, pero al final de todo eres tú quien debe tomar esa decisión. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo. Yo sé que hay muchas cosas que aún tenemos que conversar y podríamos seguir conversando horas y horas porque este tema es algo que tiene que ver con nuestro futuro, qué va a ser de nosotros. Pero a manera de conclusión y para empezar el entendimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida, lo que va a suceder con nosotros, ¿qué podríamos mencionar? Quizá poder leer el pasaje de Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Muy bien, este pasaje nos muestra que Dios está dispuesto a hacer el bien en cada uno de nosotros, pero eso depende de nuestra elección. Si nosotros elegimos obedecer a Dios y hacer su voluntad cumpliendo sus mandamientos, el éxito y la bendición está asegurado como consecuencia de ello. No sin antes olvidar el esfuerzo que esto amerita. Hay otro pasaje que se encuentra en Josué 1:9 que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Entonces es necesario poner todo de nuestra parte como jóvenes para poder alcanzar el éxito. Y con Dios de la mano, el éxito está asegurado. Con Dios de la mano no hay pierde. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue el licenciado Jesús Anco, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Hay mucho más que se podría conversar y hablar del tema. Yo sé que ustedes en casa
tienen opiniones sobre esta. Así que recuerden que lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos van a encontrar en el Facebook, el blog, el Twitter y también en el YouTube. Queremos hacerles recordar que está a su disposición el curso bíblico La Biblia Habla, un curso precioso que nos va a ayudar a entender cómo la Biblia, a través de su lectura y su estudio, nos va a ayudar a ver el día a día acerca justamente del tema de la voluntad de Dios. No tenemos tiempo para más. Esto fue todo aquí en Controversia.